Y vamos a comenzar el tercer panel de esta jornada a cargo de Morgan Stanley. Se titula Mujeres en Finanzas, una fuerza de progreso. Está integrado por Ileana Musa, directora general, codirectora de Gestión y Riqueza Internacional, directora de Banca y Préstamos Internacionales para Morgan Stanley. Es la directora de Banca y Préstamos Internacionales. En este cargo lidera la estrategia para brindar soluciones integrales de gestión de efectivo y préstamos a clientes internacionales en International Wealth Management. Kerry Karangelen, directora general de operaciones para Morgan Stanley, Family Office en Morgan Stanley, empresa multinacional financiera estadounidense que desarrolla su actividad como banco de inversiones y agente de bolsa. Su sede central se encuentra en Nueva York. Se encuentra dentro de las 500 empresas más relevantes de los Estados Unidos de América, según Forbes. Moderará este panel la señora Claudia Marmolejo, abogada, directora ejecutiva y jefa de cobertura de clientes clave y jefa de reclutamiento de asesores para International Wealth Management en Morgan Stanley. Claudia recibió el premio Makers Morgan Stanley 2017, un reconocimiento que celebra a las mujeres pioneras, defensoras e innovadoras en su campo. Señora moderadora, puede usted comenzar con el panel. Muchísimas gracias. Como ya escucharon, mi nombre es Claudia Marmolejo y lidero el área de clientes claves en Morgan Stanley, Nueva York. Y estoy feliz de presentarle a dos de mis colegas en Morgan Stanley, Ileana Musa y Kerry Karangelen. Ileana, como ya escucharon, es la que lidera el Banco Internacional para Clientes Internacionales en Morgan Stanley, basada en Miami, y Kerry se ocupa del segmento de Family Offices en Nueva York. Bienvenidas, y desde ya quería agradecerles que estuvieran acá y que estén dispuestas a tener una conversación sincera y valiente del tema de empoderamiento femenino económico. Para empezar, me gustaría con ustedes enfocarnos más profundamente en el tema de las mujeres y sus patrimonios. ¿Cuáles son las tendencias que están surgiendo, Ileana? Women and Wealth. Yeah. Buenos días. Buenos días. Un placer estar acá con todos ustedes. Claudia, es un tema muy importante y queríamos compartir algunas de las tendencias relacionadas con un estudio que hizo Boston Consulting Group con respecto a la riqueza de las mujeres. Entonces, partiendo de que 1/3 de la riqueza a nivel global está concentrado en las mujeres, pero más allá que eso, es muy importante entender que el crecimiento está aumentado y todos los años las mujeres contribuyen 5 billones más de patrimonio. Entonces, la comunidad de gestión de patrimonio tiene que prestar atención y las mujeres también tenemos que enfocarnos muy distintamente como lo hacemos hoy. Sabemos que después de la pandemia hay varios factores que han influenciado en la forma del crecimiento y cada región está a un ritmo distinto con respecto a ese crecimiento. Por ejemplo, en América del Norte sabemos que aunque hay un crecimiento fuerte, parte de lo interesante es que más del 50% del patrimonio de las mujeres está en activos. En Asia es donde el crecimiento está creciendo más rápidamente comparado a las otras regiones. Y en América Latina y en el Medio Oriente también un crecimiento muy fuerte, pero la base de los activos es más baja. Entonces, ¿cuáles son las cosas en las cuales las mujeres están pensando con respecto a su riqueza? Número 1, sabemos que las mujeres necesitan más flexibilidad. Saben que van a vivir más que sus parejas y también están adquiriendo altos niveles educativos y por lo tanto están participando a un nivel más alto en los mercados laborales. Entonces todo esto indica que las mujeres tienen un horizonte de inversión a largo plazo comparado con los hombres y eso nos ayuda muchísimo. También sabemos que las mujeres piensan con respecto a una serie de fines, no un fin en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres piensan en los objetivos, piensan en las diferentes etapas de su vida y piensan en cómo preocuparse de los demás. Porque más del 80% de todo lo que el ingreso que nosotros ganamos y el rendimiento que tenemos lo invertimos en la comunidad donde vivimos. Entonces, cuando las mujeres se benefician, el mundo
se beneficia. Entonces, esto quiere decir que las mujeres están muy enfocadas en entender los datos, la diligencia, antes de decidir invertir. Entonces, para la comunidad de gestión de patrimonio, tenemos que enfocarnos en esos objetivos personales, individualizar el plan para las mujeres. Ahora, por último, quiero comentar con este tema de riesgo, porque creo que hay unas ideas, y este estudio de Boston Consulting Group confirmó que no es que las mujeres no quieran asumir riesgo con respecto a cómo invierten su riqueza, es que las mujeres quieren tener un nivel alto de confianza antes de invertir, Claudia. Entonces esto quiere decir que es muy importante tener los datos, tener acceso a la información, pero cuando tenemos esa confianza, entonces nos lanzamos. Y como invertimos a largo plazo, también los estudios muestran que las mujeres tienen mejor rendimiento. El 64% de las mujeres indicaron que ven las oportunidades con respecto a la riqueza enfocándose en la comunidad, en la educación, en temas de salud y en el planeta. Mientras que el 96% de los hombres que contestaron la encuesta dijeron que la prioridad es el rendimiento de la cartera. Entonces, todo esto nos indica que los mercados capitales es para todos y todas. Y que si la comunidad de gestión de patrimonio se enfoca más allá para que las mujeres no estén desatendidas, hay una oportunidad grande porque es un negocio masivo. Carrie, would love to hear your thoughts. Yeah, I mean, just to build on what Ileana alluded to, there are some really positive trends that are happening in the industry as it relates to women being empowered in positions where they can actually be part of conversations to make decisions. Just for reference, over 30% now of corporate board positions of the S&P 500 companies are held by females. That's the highest in history. On the private side of the market, in venture capital, females now represent over 15% of general partners. Those are trends that, if you look at those stats from 10 years ago, they look precipitously higher, which is terrific. But the reality is that regardless of whatever trend we talk about of what's happening with females in industry and taking ownership and agency of their position in power, that ultimately there's still only 24 hours in the day. And when you think about yourself and how you allocate your time, you're the CEO of your household generally. You're the CEO of your career and thinking about how you're generating income for your family. And in addition, if you don't prioritize your financial literacy and actually understanding what it takes so that you can navigate to whatever you want to accomplish with your wealth, which could end up being philanthropic, could end up being providing for your family, or could end up being something that you want to set up as a business in the future, you need to prioritize it because it will not happen if you do not prioritize it. That's how I would end. Bueno, y para agregar algo sobre lo que dijo Ileana, destaco que hay algunas tendencias positivas en cuanto al empoderamiento de la mujer. Hay, desde como un punto positivo, desde el nivel estadístico, hay un 30% de mujeres en los directorios de las compañías de la lista de Fortune 500. Esto es un aumento del 10% respecto de años anteriores. En cuanto a las empresas que no cotizan en bolsa, actualmente las mujeres representan un 15% de las socias en las empresas de capitales de riesgo. Y a pesar de todo esto, de que estas estadísticas son positivas, considero que todavía hay lugar para mejorar. Y si uno no dedica su tiempo como una CEO y como una persona encargada de las tareas en el hogar, entonces hay una necesidad de sentar prioridades, y para eso hay que entender qué es lo que se está haciendo a fin de poder atravesar los distintos desafíos que se enfrentan en los distintos roles. Thank you so much, Carrie. So what do you think women need to do or maybe do differently to get a seat
at the table. ¿Qué es lo que creemos que las mujeres deberíamos hacer o tal vez hacer diferente para tener un lugar en la mesa? Yeah, you know, to get a seat at the table, you first have to figure out how to get into the room where there's a table to take a seat at. And one of the most important things that you can do in figuring out how to get that entry door to the room is to understand what the room is being judged by. Meaning, what are the key performance indicators for how a team is being measured? What is the organization's goals that they're trying to accomplish? And then once you actually understand what those key performance indicators are that that room is being measured by, you have to take your skill set, your expertise, and align it towards how you can contribute to those missions. And the quicker that you realize that you don't have all the answers and that your curiosity will end up propelling you in directions where if you genuinely and authentically are seeking knowledge and trying to see how you can be part of the broader equation of what your organization is trying to accomplish, that you will become an invaluable part of conversation. And even more importantly, if you are building those authentic relationships within your organization as to how you are trying to assist in whatever the organization is trying to accomplish, you end up also being seen as a communicator that has the ability to lead more, which then not only affords you access to the room, a seat at the table, but then, as Ileana had pointed to about your voice, an obligation to have a voice at the table, right? And it's a combination of that subject matter expertise and the alignment of organizational goals that will perpetuate you into more and more rooms where there's a seat to be had. Bien, para entender cómo se puede ingresar en el salón, en la sala, eso es un punto muy importante para luego poder sentarse en la mesa. Para eso, una de las cosas más importantes es saber cuáles son los indicadores de rendimiento clave, es decir, de qué forma, qué es lo que se está midiendo en esa sala y cuáles son los objetivos que se tienen dentro de la sala. Una vez que se entiende esto, entonces uno sabe cómo llegar a ese asiento y cómo alinear las capacidades con las necesidades que tiene la organización. Hay que entender pronto que una no tiene todas las respuestas, pero es esa curiosidad y el uso de las herramientas que es una parte muy importante de la contribución que uno puede hacer a la organización. Hay que utilizar una curiosidad auténtica, un deseo real de mostrar conocimiento, y a medida que uno construye esas relaciones auténticas y asiste a la organización, es que la ven a una como una comunicadora, y eso es lo que le da acceso a la sala y la posibilidad de sentarse en la mesa y tener una voz en la mesa. Es una combinación de ese conocimiento y esas metas es lo que nos va a llevar a estar en la mesa. Gracias. Quería agregar que el obtener el asiento en las mesas, en los salones de reuniones, es algo que podemos hacer dentro de las funciones de nuestro desempeño, sin uno contar con la cultura corporativa. Pero donde en sí podemos tener impacto es cuando entendemos los valores de la compañía, entendemos la jerarquía en la compañía y estamos preparadas antes de entrar a esos salones de reuniones. Entonces, esto quiere decir que necesitamos entender cuáles son las perspectivas de los demás líderes que van a estar en esa sala de reunión. Algunas de las estrategias que a mí me han funcionado con éxito durante mi carrera es, número uno, esa colaboración de uno a uno antes de entrar a la sala de reunión es muy importante, porque ahí es donde entendemos bien, claro, si hay desafíos, si no estamos alineados, para que entiendan todas las personas que van a participar que la nueva estrategia, la nueva idea que yo traigo a esa mesa es para que todos ganemos, no para que yo gane y los demás pierdan. Entonces, esa conversación y el desarrollo de esas relaciones es clave y hay que hacerlo antes de uno estar en esa junta. Número dos, no tomarlo personal, porque muchas veces si nuestras ideas no les gustan a los demás, pensamos que es que no caemos bien.
Y no es así. Podemos tener una buena relación con un colega, con otro líder, y a lo mejor las ideas nuestras no las comparten otros. Entonces tenemos que mantenernos compuestos y tenemos que evaluar cómo es que diferenciamos el ángulo en el cual estamos trayendo esas ideas para que nos alineemos y sepamos que todos ganamos. Entonces lo importante es entender los valores para que entonces tengamos una voz cuando estemos en esas mesas. No es solo estar en la mesa, pero tener una voz. Y por último, creo que las mujeres nos enfocamos muchísimo en promover los resultados, en el trabajo que hacemos, en ejecutar en ese trabajo. Y cuando ya estamos en esas mesas estratégicas, es muy importante enfocarnos en las ideas, no solo en el trabajo, no solo en los números. Entonces tenemos que reflejar y darnos la capacidad para planificar y poder entrar a esas salas de reuniones preparadas. Y no solo preparada, yo dijera sobre preparada, para que cuando se nos presente la oportunidad de presentar unas ideas, podamos usar nuestras voces en una forma de que sea impactante para todos los que estén sentados en esas mesas. Excelente, Ileana. We're going to talk about access to capital for women, Carrie, and I'm going to ask you, ¿qué ves que está pasando con el acceso de inversiones de capital a mujeres emprendedoras? So, first of all, let's talk about the fact that there's a lot of capital to access. This year, it's estimated that the amount of dry powder the venture capital has to allocate to companies is over $300 billion. That's after last year, which was a record $150 billion raised in venture capital. Now, we can all debate what's going to be happening in the future as it relates to the trends of the ability to raise future funds, but nonetheless, there's a lot of capital that's out there. So the question is, where is it going? Well, if you look at the last 8 years or so of S&P 500 companies, the largest contributing sector to growth has been technology companies. If you look at the same stats as it relates to where interest is on the private side of the market, it corresponds entirely, meaning technology companies have been where capital generally is being allocated. Now let's think about women and what we align ourselves to from a skill set perspective in Mass. In 2022, graduation rates of women earning a degree in information technology or computer sciences, 16%. That's almost quadruple what it was 10 years ago, but still abysmally small when you think about the alignment of where a skill is adding value in the market. Now, women represent globally about 51% of the population, and we own approximately 34% of businesses. Okay? So there's a lot of businesses out there that are owned by women, but what industries are they in? Well, generally, service-related industries don't get the same valuation assigned to them as a technology company that can scale without a lot of capital expenditure and human resources. So the reality is that there's a lot of entrepreneurs out there that are women. And by the way, if you actually look at the statistics of capital that is allocated to female-led businesses, for every dollar of venture capital that's funding a women-led business, the return on that investment is approximately 73 cents. For a male-led business, 31 cents. Yet when you look at the equity checks that are being cut, on average, it's $1 million for a male-led business and about $200,000 for a female-led business. There's a disparity of outcomes here which have somewhat to do with potentially the industry, where women are choosing to allocate their time as an entrepreneur and founding a business, and also probably some factors that are not explained just by that, right? And so when you think about the other risk factors that investors may impose as it relates to their intrinsic bias of having seen potentially successful companies in the same footprint of being led by a female, you start to paint this mosaic of the reasons why, while there is this abundance of capital to access, it's not necessarily going to the hands of entrepreneurs who are proven as effective operators of businesses.
this is an issue. There's no clean solution for it, but identifying that it's a problem and then underpinning some of the how you can address if you're building a business and thinking as an entrepreneur in starting a business, what it is that sources of capital look for in investing in a business. Maybe you'll start to think about the business model a bit differently so that you get more access to the funding that's out there. Bien, en primer lugar hay que destacar que hay muchísimo capital al que acceder. El monto este año de capital para inversión se estimó en 300.000 millones de dólares, lo cual implica un aumento de varios millones de dólares respecto de años anteriores. Pero la pregunta es hacia dónde va, más allá de que haya una capacidad de sumar o restar sobre este monto de capital. Y la respuesta es que el mayor sector en el que las empresas, según el índice Standard & Poor's, invirtió fue el sector de la tecnología. Hay que destacar, por ejemplo, que en 2022 las mujeres representaron solo un 16% de las diplomadas con títulos relacionados con la tecnología de la información o la informática. Si bien esto implica un gran crecimiento respecto de una década atrás, sigue siendo una cifra visiblemente pequeña. Hay que tener en cuenta también que la población de las mujeres es del 51% y solo el 34% de las empresas que pertenecen a mujeres pertenecen a esta industria de la tecnología o reciben este capital. La realidad es que las empresas relacionadas con los servicios no obtienen el mismo capital que las de la tecnología. Si bien otro dato a tener en cuenta es que por cada dólar que se invierte en una empresa de mujeres, el retorno es de 73 centavos, mientras que en la de un hombre es de 31 centavos. Entonces, si bien hay muchas mujeres empresarias, esta diferencia tiene que tener alguna relación. En parte es la industria, como se dijo, la tecnología, pero también hay otros factores. Entonces hay que analizar cuáles son esos factores de riesgo que llevan a ese sesgo en las inversiones. Y eso nos permite mostrar un mosaico de riesgos que van a mostrarnos que el dinero no está yendo a los empresarios efectivos, que son efectivos como gestores, sino que hay algo más. Por lo cual, lo que deben hacer es buscar a dónde desean invertir esos fondos, las fuentes de capital, y al buscar un modelo de negocios que nos lleve a que ese capital fluya a las empresas. Una de las cosas que nosotros decidimos hacer como resultado de entender la dinámica en el mercado, porque los inversores, entendemos que los inversores no están enfocados en la forma correcta hacia los emprendedores y los propietarios minoristas. Entonces, esto como resultado están perdiendo la oportunidad de tener mejores rendimientos, de tener un portafolio diversificado de emprendedores y de propietarios diversos. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos en nuestra firma es que hicimos un estudio que se llama The $1 Trillion Blind Spot, para enfocarnos en la comunidad de inversores para que entendieran por qué es que no están invirtiendo, porque ellos piensan, el estudio mostró que ellos piensan que están invirtiendo en propietarios diversos, pero en la actualidad no lo están haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Sabemos que los montos que se invierten en los propietarios, los emprendedores que son hombres, es $1 millón, como Carrie dijo, y a las mujeres $200,000. Entonces, hay una diferencia muy grande con respecto a la inversión. Nosotros lo que establecimos, el Multicultural Lab, es un laboratorio
donde le estamos brindando a todos los propietarios minoristas que pueden aplicar, y entonces nuestra firma los apoya. Le damos acceso a capital, le damos acceso a las redes y los ayudamos a crecer, a acelerar el crecimiento. Y entonces esto como resultado tiene que entonces podemos mostrarle esta compañía a nuestros clientes. Y esa es una forma que estamos enfocándonos para cambiar el mercado y poder contribuir a cerrar este punto, que es un punto muy importante, porque si invertimos en los negocios diversos, eso crea empleo, eso impacta la economía y al fin lo que queremos es más crecimiento para todos. Gracias, Ileana. So, Carrie, why do women need to be prepared for the future? Hablemos por un momento de un tema bastante debatido. ¿Por qué las mujeres necesitan prepararse tanto para el futuro? So I think we can put this into two parts. One, which is a statistic that Ileana mentioned earlier, which is that women factually, on average, live longer than men. And so if you think about what that means from your preparedness of actually having control of finances, if you don't have control today, you're going to need to be prepared for actually managing them, potentially for much longer than when you, had thought you were going to take the reins. The second is really about income-generating capabilities that every individual has, which, if you think about the greatest asset that you own, it is yourself. And the earnings potential that you have as an individual is something that sometimes women don't put calculus around in the way that they would if they were actually preparing potentially for having, to be independent and manage their own wealth. So to talk about that a bit further, if you look at labor force participation rates, and this is global, you see about 50% of female population is in the labor force. That's about 85% for men. But there are pivotal moments in a woman's life generally where you see labor force participation decrease, meaning that there's an election to opt out of the labor force. This tends to be in family raising, child rearing years, which also coincides precisely with the highest potential earnings for when a woman is establishing her trajectory professionally. And so what you end up seeing just by statistics is that equally educated, highly skilled women have opportunity and access to jobs that are high paying and have potential for trajectory of being a terrific career from an income generation perspective. But the opt-out effect of prioritizing the child rearing years have implications that are very disparate and long-lasting. Meaning, if there's election to come back to the labor force, say 5-10 years out, after your children are at a point where you feel like they have an ecosystem that's established that doesn't require 100% of your time, your ability to catch up with the individual in the control group that stayed in the labor force, was participating in the job, continued to develop the skill set that's required to be seen as valuable in that job, and earned just the credibility of, as you mentioned earlier, Ileana, the network, the sponsorship, and what happens naturally while you're continuing to prove yourself is greatly diminished. And it actually is very difficult to catch up once you opt back in. And so it's important that when we think about longevity and preparedness, that we think about it in two ways. One, if we're lucky enough to be on the receiving end of benefiting from, inheritance or a spouse that leaves something for us to manage, you should be prepared on how to manage it. But you should also be thinking now about your greatest asset, which is yourself, and what you're able to contribute to the future of your finances, your family's finances, and the legacy that you're looking to create. Bueno, voy a responder esta pregunta en dos partes. La primera se relaciona con el hecho, como se mencionó previamente, de que en promedio las mujeres viven más que los hombres. Y por eso va a llegar un momento en el que
van a controlar las finanzas, si ya no lo hacen, durante bastante más tiempo. Por otro lado, la segunda parte es que se relaciona con la mujer como generadora de ingresos. Y en ese sentido, lo que se tiene que pensar es en cuál es su mayor activo, y su mayor activo son ustedes mismas. El potencial para generar ingresos de las mujeres tiene que ser tenido en cuenta, y muchas mujeres no tienen en cuenta en el cálculo el hecho de eventualmente ser independientes. Hay que tener en cuenta que la participación de la mujer en la fuerza de trabajo es de aproximadamente el 50% a nivel mundial y del 80% para los hombres. Lo que sí sucede es que en las mujeres sí se ve un factor que es el de salirse de la fuerza de trabajo en el caso de cuando van a tener o criar a un hijo. Y esto genera bastantes dificultades, sobre todo a la hora del reingreso. Las estadísticas muestran que mujeres con un igual nivel de educación y con muchas capacidades, con mucha capacitación, tienen un acceso a puestos con altas pagas y con altos pagos y con posiciones de toma de decisiones, pero luego de que pasa este efecto de salirse de la fuerza de trabajo, eso genera consecuencias, y luego cuando reingresan, quizás 10 años después, se ve que su capacidad de volver a ponerse al día o de alcanzar a aquellos que se mantuvieron en esos puestos de control y generaron redes y confiabilidad, se ve muy disminuida, y por eso es muy difícil reinsertarse. Entonces, cuando se piensa en la longevidad, hay que pensar en dos aspectos. Por un lado, esta cuestión de, ante la posibilidad de heredar el control de las finanzas, heredar las finanzas en sí, estar preparadas para manejarlo, y en segundo lugar, pensar en cuál es su mayor activo, que en este caso son ustedes mismas, y cuál es su capacidad de contribuir con este control de las finanzas. Claudia, quiero agregar que como mujer latina tenemos unas normas, nuestros valores que son muy lindos, los valores familiares, de la forma que pensamos en la familia, en poder proveer para nuestra familia, pero a veces tenemos que pensar cuál es la relación nuestra con nuestro patrimonio. ¿Cómo es que pensamos sobre el crecimiento de ese patrimonio? Y si reconocemos que tenemos un rol donde debemos de tomar un rol activo en esa participación, o si se lo estamos dejando a los demás. Y la clave es que tenemos que empezar temprano. Tenemos que empezar con nuestras hijas, desde que son bien jóvenes, discutiendo estos temas que muchas veces por generaciones no se han discutido con las mujeres. Entonces tenemos que pensar cuál es la relación con nuestro patrimonio, con la riqueza, entendiendo que puede venir mucho bien si participamos, porque como ya le explicamos el estudio de Boston Consulting Group, cuando participamos, el rendimiento está ahí, nos ocupamos de las comunidades y el impacto es mucho más amplio de si no lo hacemos. Entonces tenemos que explorar estos temas con nuestras amigas, con nuestra familia, y en sí acostumbrarnos de que sí tenemos un rol, que sí podemos, pero para la próxima generación tenemos que empezar más temprano, porque como Carrie mencionó, las mujeres se apartan de los empleos por razones personales y entonces perdemos unos años ahí, pero si empezamos mucho más temprano podemos lograr las mismas metas con los mismos resultados, porque no perdemos esos años al principio. Y sabemos que aunque la próxima generación, los millennials, los Gen Zers, sí están participando a un nivel más alto, participan principalmente en actividades en lo diario, no participan en la planificación a largo plazo. Entonces la clave es que tenemos que participar en todos los aspectos financieros, no solamente ocuparnos de lo diario, de la vivienda,
tenemos que ocuparnos del retiro, de la educación de nuestros hijos y participar y dar opiniones. Y lo podemos hacer. Muy bien, Ileana, muchas gracias por eso. Carrie, we're running out of time. We only have a few minutes late, but we want to hear about your personal journey. Queremos hablar y conocerlas un poquito más a Ileana y a Carrie y preguntarles sobre sus trayectorias personales. Sure. So I've been at Morgan Stanley for essentially my entire professional career, which is going on 14 years now. I've had about 6 different careers within those 14 years, and I would say that every time that I changed roles, first starting on the institutional side of the business in commodities and then moving over to wealth management, focusing on capital markets, and then several areas within capital markets, it was always a function of being active in the role that I was in and being somewhat insatiably curious about other areas of the firm and how everything weaved together. And a bit of practicing what I preach, I tried to always align and understand what the organization as a whole was trying to accomplish with the various businesses that it operated, and would try to find opportunity where the skill set that I had built in the previous role would be accretive to the next, and that becomes a snowball effect in your career. So I think that the concept of agency and ownership and being active in whatever position you're in is the theme that ended up being a propeller in my own personal journey. But when I think about prior to joining finance, some of the skill sets that I learned that were the most valuable were in being an entrepreneur. When I was in college, I co-founded a business which was a online coupon company, essentially think Groupon before Groupon got big. We were focused in the Ithaca area around my university, which was Cornell, and learning at a very young age that you were completely responsible for outcomes over time, not only for yourself and the organization that you were building, but also for other people who started to be employed by the company that we built. Understanding, as Ileana had pointed to earlier, the value of being prepared and being ready and able to communicate. I mean, we were essentially teenagers trying to convince middle-aged people that owned businesses for decades that they should subscribe to a new technology that we developed in our basement, right? It takes a skill set of some emotional intelligence and communication skill set that you build in doing that that ended up being invaluable for my personal career in finance. So. Sí, rápidamente. Yo les cuento que yo iba a estudiar danza, yo quería ser una bailarina profesional. Conocí a mi padre a los 17 años cuando salió de Cuba y fue una influencia muy grande para mí. Él fue quien me convenció a estudiar finanzas. Al fin ganó él, de lo cual me alegro. También después que terminé mi carrera me convenció a hacer la maestría y entonces me lancé para Nueva York, donde estuve 14 años. Ahí también la familia no quería que me fuera, pero lo rechacé y me fui, me impulsé y me alegro que lo hice. Y Claudia, lo que quiero compartir es que no podemos ser lo que no podemos ver. Y a veces los mentores que tenemos, las redes que creamos, nos influyen muchísimamente para arriesgarnos. Yo creo que tomar riesgo es muy importante, personalmente, lanzarnos, hacer cosas nuevas, aprender, tener desafíos y recuperarnos es muy, muy importante. Y he tenido una carrera, bueno, estoy bendecida con la carrera que he podido tener, pero es por el apoyo de muchísimas personas, empezando con mis padres, que no los tengo ya conmigo, pero fueron una fuerza enorme en la educación, en el estudiar y en el trabajar. Y por eso les estoy muy agradecido a los dos. Muchas gracias, Ileana. Gracias, Carrie. Thank you so much for sharing your thoughts, por compartir sus ideas, sus pensamientos, sus recomendaciones. Y por qué no le agradecemos dando un fuerte aplauso a las dos. Muchas gracias. Falta la traducción de... Sí, por favor. Lo que decía Carrie es que la totalidad de su carrera profesional fue en Morgan Stanley durante unos 14 años, en donde ocupé diferentes puestos,
empezando en la parte institucional, la del sector de commodities y después ascendiendo a puestos más gerenciales. Y siempre siempre fui muy activa y muy curiosa sobre las distintas sobre las distintas metas, las distintas capacidades que iba adquiriendo, y para predicar un poco con lo que digo, siempre alineé mis capacidades con las metas que iba encontrando y traté de llevarlo a los distintos roles. En ese sentido, ser muy activa, ser representativa, fue para mí un motor en mi viaje personal. Antes de eso, lo que me impulsó fue ser básicamente una empresaria. Antes de comenzar mi carrera en las finanzas, cofundé una empresa mientras estaba estudiando en la universidad. Era una empresa, una plataforma de venta de cupones en línea, que estaba ubicada en la ciudad universitaria en la que estaba. Y eso me permitió darme cuenta desde una edad muy temprana de lo que era ser responsable totalmente por los resultados, tanto a nivel organización como por los resultados de otras personas y las vidas de otras personas y los empleados. También eso me permitió aprender el valor, como decía Ileana, de estar preparada, porque mi trabajo involucraba venderle a personas de mediana edad una suscripción a una aplicación nueva, a tecnología nueva, y eso fue muy duro y bueno, ese fue un poco mi viaje en este sentido.